Doña Florinda barría la entrada de su departamento 14, tarareando una canción de moda, cuando escuchó los pasos conocidos. «Profesor Girafales, qué milagro que viene por acá», dijo ella con esa voz fina que usaba solo para él, arreglándose el delantal. El profesor, alto y delgado como siempre, se acercó con una sonrisa amable y le extendió un ramo de flores envuelto en papel de estraza. «Vine a traerle este humilde obsequio, doña Florinda», respondió él con su tono educado de siempre. «Pasaba por el rumbo y pensé que le gustaría algo bonito para alegrar la tarde». Doña Florinda tomó las flores y soltó una risita. «Ay, profesor, siempre tan atento. Pase, pase, no se quede ahí como poste». Los niños estaban jugando cerca de la fuente del segundo patio. El chavo, escondido medio cuerpo dentro del barril como de costumbre, asomó la cabeza cuando vio al profesor. «Ta, ta, 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 ta», empezó a cantar bajito. La Chilindrina, con sus trenzas deshechas, le dio un codazo. «Cállate, menso, que ahí viene el maestro Longaniza», susurró, aunque el profesor ya estaba lejos. Kiko, sentado en una maceta con su traje impecable, levantó la nariz. «No me simpatizas, Chilindrina. Y menos cuando hablas de gente decente». Don Ramón salió de su departamento 72 rascándose la cabeza. Debía 14 meses de renta y lo sabía. Al ver al profesor, se escondió rápido detrás de una columna, pero no le alcanzó. «Don Ramón», gritó Kiko. «Mire nomás quién vino. ¿Le va a pedir prestado otra vez?» «Cállate, cachetes de marrana flaca», murmuró don Ramón entre dientes, lo suficientemente bajo para que solo la Chilindrina y el chavo se rieran. El profesor no escuchó nada de eso. Entró al departamento de doña Florinda y se sentó en la silla de siempre, cruzando las piernas con elegancia. Todo parecía normal. La conversación fluía como siempre. El clima, la escuela, lo caro que estaba todo. Pero mientras doña Florinda preparaba un cafecito, algo pasó. El profesor miró el ramo que había traído y, por un segundo, su sonrisa se congeló. Las flores blancas le recordaron otras flores. Flores de un funeral. De un ataúd cerrado con llave. Sacudió la cabeza y sonrió otra vez cuando doña Florinda regresó. «Está usted muy callado hoy, profesor», dijo ella, sentándose frente a él. «Es solo el calor, mi estimada doña Florinda. Nada de qué preocuparse». Pero sí había de qué preocuparse. Nadie en la vecindad lo sabía. Nadie. Ni siquiera doña Florinda, que lo miraba con ojos de enamorada. El profesor Girafales había tenido una vida antes de llegar a esta vecindad. Una esposa. Se llamaba Margarita. Una mujer callada, de ojos grandes, que cocinaba bien y nunca levantaba la voz. Se casaron en una iglesia pequeña en las afueras de la ciudad. Todo parecía perfecto. Hasta que empezaron los brotes. Al principio eran solo dolores de cabeza. Después, voces. Voces que le decían que Margarita lo engañaba, que lo quería dejar, que se reía de él a sus espaldas. Una noche, después de una discusión que nadie oyó, las voces se volvieron gritos dentro de su cabeza. Despertó con las manos manchadas de sangre y el cuerpo de Margarita tirado en la cocina. No recordaba los detalles. Solo que había usado el cuchillo grande, el de partir carne. Después limpió todo, la envolvió en una sábana y la enterró en el patio trasero de la casa que alquilaron. Nadie preguntó. Dijeron que se había ido con otro. Él se mudó, cambió de trabajo y empezó a dar clases particulares. Así llegó a la vecindad años después. El profesor tomó el café y sintió un cosquilleo en la nuca. El mismo cosquilleo de antes. Pensó que lo había superado. Matar a Margarita había sido el precio. El estrés, se decía a sí mismo. Solo estrés. Ya no volvería. En el patio, el chavo salió del barril corriendo. Sas, sas, sas. «Vamos a jugar a las canicas, Chilindrina». La Chilindrina lo siguió, pero Kiko se quedó sentado. «Idiotas», murmuró. «No me simpatizan». Don Ramón, que ya había salido de su escondite, les gritó. «Óiganme, inútiles. Dejen de hacer ruido que me van a meter en problemas con el señor Barriga». Jaimito el cartero pasó en ese momento, pedaleando despacio su bicicleta, aunque casi no la usaba. «Buenas tardes, vecindad», dijo con su voz cansada. «Prefiero evitar la fatiga, así que solo traigo una carta para doña Clotilde». Doña Clotilde, desde la puerta del 71, sonrió. «Ay, Jaimito, siempre tan galante. ¿No quiere pasar a tomar un refresco?» «Otro día, doña Clotilde. Evito la fatiga, ya sabe». Todo era normal. Risas, insultos, el perro Satanás ladrando desde adentro. Pero el profesor, desde la ventana del departamento 14, los observaba. Sus ojos se quedaron fijos en doña Florinda mientras ella reía por algo que él había dicho. La quería.
De verdad la quería. Pero el cosquilleo volvió. Más fuerte. Como un susurro dentro de la cabeza. Ella también se va a reír de ti. Todos se ríen de ti. Sacudió la cabeza otra vez. No. No iba a pasar. Había venido solo a visitarla, como siempre. Trajo flores. Era un buen hombre. El mejor. Esa noche, cuando ya se había ido caminando por la calle oscura, el profesor llegó a su pequeño cuarto rentado. Se sentó en la cama y se miró las manos. Estaban limpias. Siempre limpias. Pero sintió que algo se movía dentro de su pecho. Como si una puerta vieja se estuviera abriendo de nuevo. Al día siguiente volvió a la vecindad. Doña Florinda lo recibió con la misma sonrisa. El Chavo y la Chilindrina jugaban cerca del barril. Kiko presumía un juguete nuevo. Don Ramón se escondía del señor Barriga, que acababa de llegar con su maletín y su carro estacionado afuera. Buenas tardes a todos, dijo el profesor con su voz calmada. Pero cuando nadie lo veía, sus dedos se cerraron con fuerza. Demasiada fuerza. Las uñas se le clavaron en las palmas. El cosquilleo ya no era solo un cosquilleo. Era una voz clara. Y esta vez no se callaba. Doña Florinda le ofreció un vaso de agua. ¿Está usted bien, profesor? Se ve un poco pálido. Perfectamente, mi estimada, contestó él, sonriendo. Solo pensaba en lo bonita que está la vecindad hoy. Y mientras lo decía, sus ojos se desviaron hacia el cuello de Doña Florinda. Solo un segundo. Nadie se dio cuenta. Pero el Chavo, que estaba escondido otra vez en el barril, asomó la cabeza y sintió un escalofrío raro. Como si algo estuviera mal. Muy mal. Fue sin querer queriendo. Murmuró el Chavo para sí mismo, aunque nadie le había hecho nada. El profesor Girafales se quedó un rato más. Conversó. Río. Dio clases particulares improvisadas a Ñoño, que había llegado con su papá el señor Barriga. Todo normal. Después de eso, la tarde se fue oscureciendo en la vecindad. El profesor Girafales seguía sentado en la sala de Doña Florinda, con la taza de café ya fría entre las manos. Afuera, los ruidos de siempre. El Chavo corriendo detrás de una pelota que rodaba hacia el barril, la Chilindrina riéndose a carcajadas y Kiko gritando que no le simpatizaban esos juegos de pobres. Profesor, de verdad se ve usted raro, insistió Doña Florinda, tocándole el brazo. ¿Le pasó algo? Él levantó la vista y sonrió, pero la sonrisa ya no llegaba a los ojos. Nada, mi estimada. Solo recuerdos. Cosas del pasado que uno cree olvidadas. En ese momento entró Kiko, presumiendo un trompo nuevo. Mamá, mira lo que me compré. Es de los caros. La Chilindrina, que venía persiguiendo al Chavo, se asomó por la puerta. Ay, Kiko, no seas presumido. Cachetes de marrana flaca. Kiko se puso rojo. No me simpatizas, Chilindrina. Idiota. Don Ramón, que pasaba por ahí huyendo del señor Barriga, soltó una risita. Cállate, Kiko, o te voy a dar una que te va a dejar más cachetón. El profesor los observaba desde la silla. Las voces dentro de su cabeza ya no susurraban. Gritaban. Todos se burlan. Todos te ven como un idiota. Margarita también se burlaba. Y mira cómo terminó. Se levantó de golpe. Doña Florinda se asustó un poco. ¿A dónde va, profesor? A tomar aire, nada más. Regresó en un rato. Salió al patio. El sol ya se escondía y las sombras de las macetas se estiraban como dedos. El Chavo estaba metido hasta la cintura en su barril, jugando a esconderse. Cuando vio al profesor pasar, asomó la cabeza. Buenas, ma. Digo, profesor. ¿Quiere jugar? El profesor se detuvo. Miró al Chavo y por un segundo sintió ternura. Pero la voz regresó, más fuerte. Él también va a crecer y se va a reír de ti. Como todos. Vete a jugar, muchacho, dijo el profesor con voz ronca. Y no te metas en problemas. El Chavo se metió más adentro del barril, sintiendo ese escalofrío otra vez. Fue sin querer queriendo. Murmuró, aunque no había hecho nada malo. Esa noche el profesor no se fue a su cuarto. Se quedó rondando la vecindad. Caminaba lento, con las manos en los bolsillos. Doña Clotilde lo vio desde su ventana del 71 y le hizo una seña. Profesor, ¿todo bien? Parece que vio un fantasma. Él solo sonrió y siguió caminando. Al día siguiente regresó temprano. Doña Florinda lo recibió como siempre, pero notó que sus manos temblaban al entregarle las flores. Vine a traerle este humilde obsequio. Empezó, pero se quedó callado a la mitad. Jaimito el cartero pasó en ese momento, sudando con su bolso. Cartas para todos. Prefiero evitar la fatiga, pero el trabajo es trabajo. El profesor lo miró. La voz dentro gritaba ahora sin parar. Todos viven de mentiras. Todos esconden cosas. Tú también.
Por la tarde, mientras los niños jugaban cerca de la fuente, pasó lo primero. El profesor estaba dando una clase improvisada a Ñoño en una esquina del patio. De repente, sin motivo, le dio una cachetada fuerte al niño. Ñoño se puso a llorar. Papá. El profesor me pegó. El señor Barriga, que estaba cobrando rentas, se acercó enojado. ¿Qué pasa aquí, profesor? Se portó mal, dijo el profesor con voz plana. Como todos. Don Ramón, escondido detrás de una columna, murmuró. Este maestro longaniza anda raro hoy. La Chilindrina jaló al chavo. Vámonos, menso. Algo le pasa al profesor. Pero ya era tarde. El brote llegó completo esa misma noche. El profesor entró al departamento 14 cuando doña Florinda estaba sola. Cerró la puerta. Ella sonrió al principio, pensando que era una visita romántica. Pero cuando vio sus ojos, se asustó. Profesor. ¿Qué le pasa? Margarita también preguntaba eso. Contestó él, y su voz sonaba distinta, más baja, más vieja. Y después se reía. Todos se ríen. Doña Florinda intentó gritar, pero él fue rápido. La agarró del cuello. No con furia, sino con una tristeza terrible, como si estuviera cumpliendo algo que no podía evitar. Ella pataleó, tiró una maceta. El ruido alertó a los demás. El chavo fue el primero en llegar. Golpeó la puerta. Doña Florinda. ¿Qué pasa? Dentro se oían forcejeos. La Chilindrina y Kiko corrieron también. Don Ramón se asomó desde su puerta, pálido. Abran esa puerta, inútiles. Gritó, pero nadie se movía. Cuando por fin entraron, el señor Barriga rompió la cerradura, era demasiado tarde. Doña Florinda estaba en el suelo, sin vida. El profesor estaba sentado en la silla, con las manos manchadas y la mirada perdida. Ella iba a dejarme. Como Margarita. Dijo en voz baja. Yo solo quería que no se viera más de mí. Kiko se quedó congelado, mirando a su mamá. Mamá. El chavo empezó a temblar. Le dio la garrotera completa. Cuerpo rígido, sin poder hablar, solo un pipi ahogado. La Chilindrina le echó agua de la jarra, pero ni así reaccionaba. El profesor miró a todos y, por primera vez en años, habló de su pasado en voz alta. Tuve una esposa. Se llamaba Margarita. Los brotes. El estrés de la vida, de fingir ser bueno todo el tiempo. Pensé que matándola se irían. Pero regresaron. Y ahora. Aquí están otra vez. El señor Barriga, temblando, llamó a la policía desde el teléfono de la vecindad. Jaimito el cartero llegó corriendo, olvidándose de evitar la fatiga. Doña Clotilde lloraba en la puerta, abrazando a Satanás. La vecindad nunca volvió a ser la misma. El profesor Girafales fue detenido esa misma noche. En el juicio se supo toda la verdad. El cuerpo de Margarita encontrado en el patio viejo de su antigua casa, el cuchillo, los años de fingir ser el hombre educado que traía flores. Los brotes no eran culpa de nadie, solo una enfermedad que nadie vio a tiempo. El estrés de la pobreza, de las deudas, de fingir amor y decencia todos los días en una vecindad donde todos escondían sus propios problemas. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.